Bien, vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermanos. Continuamos con el libro de Hechos, Hechos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Bien, he titulado la prédica de esta tarde, El pacto de Dios con Abraham. Este es el título de la prédica, el pacto de Dios con Abraham. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, por el enorme privilegio que tenemos de poder llamarte Padre. Gracias porque tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios de alianza. Gracias, Señor, porque podemos estudiar en tu palabra cómo tú prometes, cumples, guardas el pacto fielmente. Gracias, Señor, por este pacto que has tenido y que ahora estamos, Señor, en un pacto mejor. Pero te doy las gracias más, Señor, porque tu Hijo Cristo es nuestro fiador, nuestro garante, nuestro mediador. Él es quien administra las bendiciones y quien ha cumplido perfectamente, Señor, todas las estipulaciones de los pactos. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y viene de la simiente de Abraham. Permítenos estudiar este maravilloso pasaje, pero sobre todo permítenos contemplar a tu Hijo Cristo como Él es el cumplimiento de todas las profecías. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos de tu Santo Espíritu para que pueda Él obrar en nuestros corazones. Abra los ojos y nos muestre a tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor nos ha permitido por varias semanas estudiar este maravilloso y magistral sermón, esta maravillosa exposición de Esteban ante el Sanedrín, Hechos 7. Estoy dando simplemente un contexto general de todo esto. Pero en realidad, este sermón es una dura acusación hacia los miembros del Sanedrín, hacia los doctores de la ley, hacia los especialistas de la ley. Y en resumen, podemos resumir todos estos 52 versículos de Hechos capítulo 7, y es como Esteban diciendo, ¿por qué te opones a Jesús? ¿Por qué no puedes ver a Jesús? ¿Por qué no puedes ver que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento? Y esta es la idea central de este sermón hoy en este. De todas las promesas del Antiguo Testamento, no puedes ver que en Cristo es la bendición de todas las familias para la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, 1 y 3. ¿Por qué no puedes ver a Cristo? Porque estoy delante de ustedes contestando algo que ustedes deberían de haberlo visto en la palabra. Pero una vez más, hermanos, me lleva a la situación de que descubrir a Cristo es una cuestión de revelación del Padre. No es por pertenecer a tal o tal iglesia, no es por ir a tal o tal seminario. La fe es una revelación del Padre. Necesitamos que el Padre nos muestre a Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio, de pecado y nos muestre la necesidad de ir a Cristo. Y eso es lo que Esteban estaba diciendo. Hermanos, Esteban dijo, el Dios de la gloria se apareció a Abraham. El Dios de la gloria hizo un llamado a Abraham. El Dios de la gloria le comentó su propósito, su plan redentor. Y este plan redentor lo ha precisamente revelado a lo largo de la historia de la humanidad. Hebreos 1
versículos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y estos días son los postreros, nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla en Cristo. Yo estoy hablando ahorita en español. Por lo tanto, entienden lo que estoy hablando, porque estoy hablando en español. Si estuviera hablando en ruso o en chino, muy probablemente no es de Cristo. Todo está centrado en la bendita persona y obra de Cristo Jesús. Eso es lo primero que debemos entender. Y tristemente, hermanos, los miembros del Sanedrín y la mayoría del pueblo de Israel no lo entendieron. No entendieron que Dios estaba hablando a través de Jesús de Nazaret. Hermanos, el propósito de Dios es uno y ese propósito no cambia. Es un propósito antiguo. Es un propósito que ha estado precisamente cumpliéndose a lo largo del tiempo, pero se ha cumplido en el tiempo y en la manera de Dios, no en el tiempo y en la manera del hombre. Todo se hace en el tiempo y a la manera de Dios. Hermanos, Dios conoció a este hombre. ¿A quién? A Abraham. Le reveló su plan redentor. Le reveló su propósito. Abraham creyó a Dios. Caminó con fe en Dios. Vivió centrado en Dios. Vivió controlado por Dios. En este caminar de fe. Y Gálatas capítulo 3, versículo 7, quiero que me acompañe este pasaje, Gálatas 3, 7. Yo espero que anote los versículos, que los estudie en casa, que pueda volver a escuchar la prédica y pueda captar el mensaje. En Gálatas 3, 7 nos dice que sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La idea subyacente de este versículo es que no todos son hijos de Abraham y no todos los que tienen la fe de Abraham son sus hijos. Esto es fundamental. Hermanos, los judíos se referían a Abraham como su padre. Y tienen razón. Étnicamente, él es su padre. Él es el fundador de la nación judía. Pero nosotros espiritualmente, por medio de la fe, Abraham es nuestro padre. Ahora, alguien puede pensar, alguien puede decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué deberíamos estar interesados en estudiar la vida de Abraham? ¿Por qué tengo que estudiar a Abraham? Vieja historia que está hecho dolor. ¿Por qué mejor no predicas acerca de este tema? Alguien pudiera pensar, ¿por qué estudiar en Abraham? De hecho, no estoy muy interesado en estudiar en Abraham. Alguien pudiera decirlo. En realidad no me importa lo que pasó con Abraham, no me importa lo que hizo Abraham. Yo lo único que quiero es saber si en mi miseria, si en mi dolor, puedes hacerme feliz. Si me puedes dar una palabra para que me haga feliz. En mi fracaso, ¿cómo me puedes ayudar para que yo tenga éxito en mi idioma, regocijándonos? Esto es realmente lo que me interesa. Alguien pudiera pensar de esta manera. Mi primera respuesta que tendría para alguien que pudiera pensar de esta manera es hablar de esta forma es insensato y peligroso. Hablar y pensar de esta forma es insensato y es peligroso. Alguien dijo lo siguiente, cito, los pobres, los desvariados, no pueden elegir.
Y lo primero que nos dice este evangelio glorioso de Dios es que nosotros somos pobres y necesitados y desvariados. Los pobres no pueden elegir. Y nosotros somos pobres. Y si no has visto eso, si no has visto tu necesidad, y si no has visto la necesidad del evangelio glorioso de Dios, si no has visto la necesidad de Cristo, estás en problemas. Porque a esta salvación se viene de rodillas y se viene suplicando. A esta salvación, como el salmista clama en el Salmo 69, versículo 1, sálvame, oh Dios, sálvame. Hermanos, el evangelio de Dios, el evangelio glorioso de Dios, nunca habla a hombres o a mujeres a que no se dan cuenta que no son nada y que no tienen nada. Hoy en día, los cultos contemporáneos, los cultos que se celebran en la mayoría de las iglesias, nos dicen lo siguiente: ¿quieres deshacerte de tus preocupaciones? ¿Quieres vivir feliz? Muy bien, tenemos una fórmula para ti. ¿Quieres deshacerte de tus dolores? Muy bien, tenemos la fórmula para que te deshagas de tus dolores. Lo he estado viniendo enseñando en esta serie de Abraham, que la mayoría de los cultos contemporáneos, la mayoría de los cultos en donde la mayoría de las iglesias hoy en día celebran cultos y comienzan con el hombre, comienzan con nosotros y con nuestras necesidades. Pero el evangelio, el glorioso evangelio de Dios, no es así. Hermanos, nuestro mayor problema es que no sabemos lo que nosotros necesitamos. Todos pensamos que necesitamos felicidad. Todos pensamos que necesitamos salud, pero no lo es. Hay algo más importante que la felicidad y es santidad. Santidad y santidad. ¿Usted escuchó bien? Nuestra mayor necesidad no es la felicidad, es la santidad. Es el conocimiento de Dios. Es una vida en Cristo, una vida centrada en Dios. Una vida donde Él tiene la supremacía de todos, porque Él está encima de todos. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Muchas veces, hermanos, nos comportamos como si nosotros supiéramos cuáles son nuestras necesidades. Pero, hermanos, quiero decirles esto. El objeto principal y el propósito principal de la salvación no es satisfacer las necesidades de los hombres y las mujeres, sino glorificar a Dios. Ese es el objetivo y ese es el propósito principal. Glorificar a Dios. Reivindicar su gloria. El Dios de la gloria. Por ahí está el mensaje. El Dios de la gloria. Y hermanos, sé que esto es aborrecible para los hombres y para las mujeres modernos. Esto es insultante para ellos. Y mientras sigan pensando de esta manera, continuarán en sus miserias, en su dolor y en su fracaso. Hermanos, el propósito de la salvación es la gloria
de Dios. El Dios de la gloria se apareció a Abraham. Hechos 7:2. ¿Cómo ha significado? ¿Cómo ha cambiado mi cristianismo a raíz de este versículo de Hechos 7:2? El Dios de la gloria. ¿Se acuerda que nada más en 2 pasajes aparece esto, el Dios de la gloria? Me encanta el título que Esteban le da a Dios, el Dios de la gloria. Pero el Dios de la gloria tuvo la iniciativa de aparecerse a Abraham. No fue Abraham quien buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Abraham, perdón. Pero cuánto orgullo y cuánta soberbia hay en nuestro corazón. Y a menos que nos volvamos como niños, dice la palabra, no podemos entender esta salvación. ¿Por qué? Por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia. Hermanos, en lo que a mí respecta, este evangelio no solamente es una pequeña cosa. Este evangelio glorioso de Dios no es un accesorio más en tu vida. Este evangelio no es una cosa pequeña, sino es la cosa más grande y más maravillosa que le puede pasar eterno en su Hijo Cristo Jesús. Una de las cosas que podemos observar, hermanos, a lo largo de la exposición de este sermón de Esteban, es precisamente ver cómo Dios tiene un plan detallado. El plan redentor de Dios es un plan detallado. Es un plan con muchos detalles. Es un plan muy bien detallado. Vea lo que dice el versículo 6, Hechos 7:6. Dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Detalles, muy bien detallados. ¿Sabe qué es lo que me dice esto? Dios está en control de todo. Dios sabe cuándo llamar a Abraham de Mesopotamia. Dios sabe cuándo el pueblo va a ir a Egipto. Dios sabe cuánto tiempo van a permanecer ahí y también cuándo deben de regresar. Todas estas cosas son conocidas por Dios, son detalladas por Dios, son decretadas por Dios. Y hermanos, no te consuela, no te emociona y te llena de alegría saber que nada de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que va a pasar está fuera del control de Dios. Todo está bajo el control absoluto y exhaustivo de Dios en su creación. Él todo lo sabe. Se dice que somos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Y Dios sabe lo que están pensando esas 7,000 personas en este momento. Dios tiene el control hasta la más mínima molécula, hasta el más mínimo átomo. Dios está en control de ello. Mire, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Dios sabe su tiempo. Mira las profecías, hermanos. La profecía es posible precisamente porque Dios no sabe todo y porque Dios está detrás de todo. Tiene un plan perfecto. Y Dios
Esta es una frase de mi papá también. Dios nunca llega tarde, ni un segundo después, ni un segundo antes. Siempre llega a tiempo. Dios sabe desde un principio cuándo iban a suceder ciertas cosas. Dios sabe cuándo fue tu llamado a este glorioso evangelio. Dios lo sabe. Dios precisamente está en los detalles minuciosos de cada profecía. Hermanos, nada sucede accidentalmente. Dios está por encima de todo y todo está abajo de él. Ahora, esto me da un gran consuelo. Esto me da un gran consuelo, saber que Dios está en control de todo, saber que Dios conoce el mundo. Porque, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué saben los hombres del futuro? La respuesta es nada. Los hombres no saben absolutamente nada del futuro, pero el mensaje de Esteban me dice que el Dios de la gloria planeó el comienzo y también ha planeado el final. Hermanos, puedo decirles sin temor alguno que este mundo va a ir de mal en peor. Este mundo va a ir de mal en peor. Yo lo he estado enseñando en las prédicas. Nuestra mirada no está puesta en estos cielos. Estos cielos van a pasar. Sino estamos precisamente en la mirada, en la Jerusalén celestial, esta tierra, en estos cielos. Y todo esto va a ir de mal en peor. Este mundo no va a mejorar. Este es un mundo malvado. Este es un mundo degenerado. Y todas aquellas personas que nos hablan de la evolución, de que este mundo está evolucionando, es solamente un producto de su imaginación, porque basta ver cómo está el mundo para darse cuenta que este mundo cada vez va de mal en mal, de peor en peor. Este es un mundo malvado y no hay esperanza. Sé que al mismo tiempo va a haber un final de la historia. Yo no sé cuánto tiempo, no lo sé. Yo no sé cuándo, no lo sé. Pero hermanos, 2 de Timoteo 3:13 dice que más los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Los hombres engañadores van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mateo 24:6 dice que oiréis de guerras y de rumores de guerras, que habrá pestilencias, que habrá terremotos, que habrá accidentes, que habrá hambre, que habrán desastres, y todo eso está aconteciendo día con día y van a continuar y van a aumentar. Estos son principios de dolores. Pero también sé esto, que Dios va a enviar a su Hijo Cristo de vuelta a este mundo para terminar precisamente con la historia y juzgar a todas las personas. Ese día, cuando Cristo se siente en el trono de David, su padre, el mal y el pecado van a ser juzgados, van a ser desterrados, van a ser castigados. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo trae precisamente de que este mundo no está en nuestras manos, sino está en las manos de Dios! Y hermanos, si algo podemos aprender de la historia bíblica es que nada ni nadie puede frustrar los planes eternos y soberanos de Dios, porque sus propósitos son eternos. Pero quiero que regresemos, hermanos. Vamos a entrar de lleno en el versículo 8. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión.
¿Te das cuenta de esta palabra pacto? Y le dio el pacto de la circuncisión. Acompáñenme ahí a Hechos, capítulo 3, versículo 25. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es el Dios de pacto. Y Esteban está utilizando esta misma palabra. Pacto, alianza. Eso es lo que significa un pacto. Alianza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que versículo 8 le dio el pacto de la circuncisión? Bueno, necesitamos precisamente comprender esta palabra para que cuando la leamos a través de la exposición de la palabra en la Biblia, podamos entender lo que es lo que quiere decir. Y esta maravillosa palabra, en esencia, significa que este gran Dios, el Dios de la gloria, el Dios autoexistente, el Dios que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para existir, que no necesita el mundo, que es suficiente en sí mismo, en su propia sabiduría, en su propia bondad, creó al mundo, creó al hombre, pero el hombre pecó contra él, se rebeló contra él, quiso ser igual a Dios, lo que dice Génesis 3. Y aquí es donde está el significado hermoso de esta palabra pacto, que el mismo Dios de la gloria visitó al hombre. Lo visitó, le dijo lo que iba a hacer con él, le dio un plan redentor. Pero no solamente con él, sino que también en su plan incluía a toda la raza humana. Y fue más allá, se comprometió a hacerlo, se comprometió a hacer un pacto, hizo un juramento a Abraham, jurando por su propio nombre que va a hacer lo que él prometió. Ahora, quiero que observe algo muy importante. Este pacto no es una especie de trato entre Dios y el hombre, porque no somos iguales. Este es un convenio. Es un convenio de Dios. Y Dios está diciendo, aquí está mi plan para ti, Tito. Este es un acto libre y soberano de la gracia de Dios, dándonos la seguridad de que Él va a redimir personas de toda lengua, tribu y nación. Entonces Dios hizo un pacto, dándole un nuevo significado, dándole un signo, dándole un signo, y es la circuncisión. Hermanos, la circuncisión es cortar, es hacer un corte en el prepucio del varón. Es hacer un corte, y eso significa separación, significa limpieza, significa pureza, significa santidad, significa obediencia de corazón a Dios. Miren, quiero que me acompañe a Génesis 17. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham.
Y es donde vamos a empezar a estudiar. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 9, dice la palabra: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense cómo dice: sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, aquí está, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad, guarda este versículo, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo en vuestra carne. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hermanos, la circuncisión está hablando precisamente de separación, está hablando de pureza, está hablando de santidad. Físicamente, los niños a la edad de 8 días de nacidos les cortaban precisamente la carne de su prepucio. Y esta era la señal precisamente del pacto entre Dios. Entonces habría que guardarlo. Aunque era un pacto incondicional, aunque era un pacto hecho por Dios, había condiciones que Abraham y su simiente debían de guardar, debían de cumplir. Todo aquel que no era circuncidado violaba el pacto de Dios. Pero hermanos, esto es lo que tiene que ver Abraham con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Es que necesitamos ser circuncidados para guardar el pacto de Abraham? No, lo que está diciendo aquí, hermanos, es necesita un corte, necesita una separación, necesita pureza, necesita la santidad, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Circuncisión, un corte, una herida. Estas cosas son cosas fundamentales. Y quiero que me acompañen para explicar esto. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncida el prepucio de tu corazón. Dios le dio un pacto a Abraham y le dijo:
Tienes que circuncidar el prepucio de tu hijo, el miembro de tu hijo, de todo varón. Pero lo que está diciendo acá es, circuncida el prepucio de tu corazón. Tiene que haber una herida, tiene que haber un corte, tiene que haber pureza, tiene que haber santidad, circuncisión, un corte. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón? ¿Cómo metemos la mano a nuestro corazón y cortamos? Eso es algo imposible, eso es algo imposible para hacer para el hombre, pero es posible para Dios. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. ¿Quién va a hacer el corte? ¿Quién va a circuncidar? Dios es el que va a circuncidar. Dios es el que tiene que hacer ese corte. Mira, acompáñenme a Romanos. Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Vean algo. Cuando Esteban recurre y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, lo que está diciendo en esencia es que para Abraham le dio un significado porque Abraham tenía fe salvadora, no en la circuncisión, sino en su simiente. Abraham tenía su fe salvadora no en la circuncisión, sino en la simiente. Y esa simiente no era Isaac, tampoco era Jacob, sino Jesús, Cristo. Y los judíos y la mayoría, o más bien todos los del Sanedrín y la mayoría de los judíos tenían puesta su fe en la circuncisión y no en Jesús. Tenían puesta su fe en cosas externas, en ritos, en tradiciones y no en Jesús. Abraham tenía en Cristo Jesús, en su simiente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en su simiente? ¿Por qué en su simiente? Bueno, acompáñame a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra, bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra? Hermanos, esta palabra bendición en Génesis 12 tiene que ver con cosas más grandes que toros, vacas, ovejas, dinero, riqueza y prosperidad. Esta palabra bendición tiene que ver con una tierra gloriosa, no solamente la tierra de Canaán. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es, tu simiente va a ser el instrumento, Abraham, de las condiciones de este pacto, de tal manera que yo estableceré las bendiciones de este pacto por medio de esta simiente. En esta simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que alguien de esa simiente de Abraham obedecería perfectamente de corazón la ley del Señor, obedecería todo lo que viene en Génesis capítulo 17, 1 al 11. Y al obedecer perfectamente todos los mandamientos,
del Señor, entonces se establecería formalmente y llevaría a cabo la bendición del pacto. Venga Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Hermanos, Cristo al 8º día fue circuncidado. Cristo, el Señor Jesús, nació bajo la ley, nació como simiente de Abraham. Y es precisamente Cristo quien cumpliría todo el administrador del pacto de Abraham. Hermanos, Abraham tenía puesta su fe en Cristo, en su simiente, no en Isaac, no en Jacob. Él entendía que su simiente sería el mediador y el administrador de la bendición de esta salvación. Su fe estaba puesto en su simiente, su fe estaba puesto en Cristo, precisamente en la simiente de la mujer que fue prometido en Génesis 3:15. Hermanos, la esencia de la fe de Abraham estaba en el Evangelio, no estaba en Isaac, no estaba en Jacob. La fe de Abraham estaba en Jesucristo. Quiero que me acompañe a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, Gálatas 3:8, hermosos pasajes centrales. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, escuche, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, versículo 8 dice, la buena nueva. ¿Cuál es otro término para buena nueva? ¿Cuál es el otro término para buena nueva? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio está contenido en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya entendió? ¿Por qué digo que Abraham tenía su fe puesta en su simiente? Precioso pasaje, Gálatas 3:16. Sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y regresemos a Génesis. Vamos de aquí para allá, pero es bueno estudiar de esta forma la palabra. Génesis 18, 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ya estudiamos lo que significa la palabra bendita, bendición. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo
justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La simiente de Abraham debía de hacer justicia y juicio para que hiciera venir todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Y el único que lo hizo fue la simiente de Abraham, es Cristo. Porque Cristo obedeció perfectamente la justicia y el juicio. Es por medio de él que tenemos todas las bendiciones del pacto abrahámico. Nadie fuera de Jesús, ningún otro judío, ningún otro descendiente de Abraham cumplió perfectamente la justicia y el juicio. Solamente el Señor Jesucristo, y porque Él lo hizo, ahora tenemos todas las bendiciones para los que están en Cristo Jesús. Tenemos todas las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso es que somos benditos. Por eso es que le dijo, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todo aquel que está en Cristo Jesús es bendito, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo lo hizo, porque Él obedeció con justicia y juicio. Quiero que me acompañe otro pasaje hermoso. Isaías, capítulo 42, 21. Hermoso pasaje, es un pasaje central en la vida del creyente. Jehová se complació, Isaías 42, 25. ¿Quién engrandeció? Cristo, con su vida perfecta, sin pecado. Nunca pecó, nunca ni siquiera hubo un pensamiento en él de pecado. Por eso el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre está complacido porque su ley ha sido magnificada, porque sus mandamientos han sido engrandecidos. ¿Por qué? Porque Jesús vivió y obedeció perfectamente la ley. Nadie fuera de Jesús ha obedecido. Nadie. Muchas veces nosotros nos queremos comparar y decir, bueno, yo soy más obediente que mi vecino, que mis hermanos, que mis familiares. Y nos comparamos entre nosotros. No, compárate con Cristo. Mídete con Cristo para ver si tan siquiera llegas a sus talones. Nadie ha obedecido a Dios como lo hizo Cristo. Y Él cumplió. Por eso Gálatas 3:16 dice, la simiente que es Cristo, Él obedeció. Él engrandeció la ley del Señor. Abraham, hermanos, creyó al Señor y le fue contado por justicia, y después recibió la señal de la circuncisión como confirmación de esa justicia que ya tenía, pero no por él, sino precisamente porque él estaba confiando en su simiente hacia el futuro. Cuando usted cree en Cristo, y todo aquel que cree en Cristo, usted entiende que Cristo obedeció y cumplió todas las condiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Venga conmigo a Lucas. Venga conmigo a Lucas. Capítulo 1. Versículos 68 al 72. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Quiero volver a repetir, hermanos, cuando Abraham creyó al Señor, allá en Génesis 15:6, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, no había ninguna justicia en él. Él creyó en su simiente, él creyó en Cristo.
Por lo tanto, le fue acreditada esa justicia. Y todavía no había nacido Cristo. Pero él creyó por fe. Así como nosotros ahora creemos hacia atrás, Abraham creyó hacia adelante. Esta es la acusación de Esteban a los miembros del Sanedrín. ¿No conoces tu Biblia? ¿No lees tu Biblia? ¿No estudias los pasajes? ¿No conoces tu historia? ¿No conoces los hechos maravillosos del Señor? Y esa misma acusación para los del Sanedrín es para los cristianos hoy en día. No lees tu Biblia, no conoces tu historia, no conoces los pactos, no conoces que Jesús es la simiente de Abraham. No conoces que este pacto está basado en el poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Y vamos ahí a Hechos, capítulo 7, versículo 6. Vemos que hay una referencia a los hijos de Israel cuando están esclavos en Egipto durante 400 años. Y que son tratados y maltratados cruelmente, están en esclavitud en Egipto, están indefensos, están siendo obligados a hacer ladrillos con ese látigo cruel que los está atormentando. ¿Qué esperanza podrían tener ellos? ¿Podrían escapar alguna vez por ellos mismos? Hermanos, desde el punto de vista humano, nada, era un pueblo indefenso, no era un pueblo guerrero, era un pueblo indefenso, era un pueblo que no tenía esperanza, pero la Biblia dice, salieron, escaparon y salieron precisamente por el poderoso, por la mano poderosa de Dios. Después, cuando estaban cerca del Mar Rojo y enfrente del mar, y detrás de ellos Faraón con todo su ejército para destruirlo, estaban envueltos, estaban atrapados. Pero el Señor hizo que las aguas del mar se abrieran, las aguas del Mar Rojo se abrieran y pasaron por tierra seca. Hermanos, eso es historia. Eso es las grandes y maravillosas obras del Señor. Y alguien puede pensar y decir, eso es imposible. Eso es imposible. Estoy de acuerdo contigo. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible. El hombre no puede hacer estas cosas, pero Dios sí. Dios sí puede. Y Dios trajo a su pueblo. Y Dios precisamente cumplió la palabra hecha a Abraham. Los trajo por el desierto, los hizo cruzar el Mar Rojo, 40 años, sus ropas, dice la Escritura, no envejecieron. 40 años alimentando diariamente a este pueblo rebelde y contradictor. ¿Se imagina cuánto dinero se ocupa para dar de desayunar, de comer y de cenar a este pueblo durante 40 años? Bueno, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Mira esta nación pequeña e insignificante como lo es Israel. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que esta nación rebelde, contradictora, necia, la sacara de esclavitud, la guiara por el desierto y la puso precisamente en la tierra que Dios había prometido? Es el poder sobrenatural de Dios. Y este es el mismo poder que predico y que predicamos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La condición es creer. La condición es venir a Cristo. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos. Si no fuera por el poder de Dios, no habría evangelio. El hombre no puede salvar al hombre. El hombre no puede salvarse. Hermanos, no puedo salvarme a mí mismo. Mucho menos puedo salvar a alguien más. Por eso ahí en Génesis 18, versículo 14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Habrá algo demasiado difícil para el Señor? Eso era lo que Esteban quería que viera el Sanedrín. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos hoy nosotros. Que veamos hoy nosotros. Ve el glorioso evangelio del Señor. Ve a Cristo. Ve a Cristo que es el cumplimiento de todas las profecías. Ve que es el único del cual hablaron los profetas. Ve que es el único que cumplió todas las profecías. Ese es Dios. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios no es hombre para ser mentiroso. Dios cumple lo que promete. Y mira, quiero darte una promesa y una advertencia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no lo digo, lo dice Dios. El que en él cree tenga vida eterna, no se pierda. Esa es la promesa. Te he demostrado quién es Dios en esta predicación. Dios cumple lo que promete. Y aquí está la promesa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es esta advertencia. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer? Demando una respuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer en él? ¿Vas a ir en arrepentimiento y fe al Señor? ¿Vas a clamar al Dios de Abraham como el Dios de tu padre, como el Dios de tu padre? ¿O vas a rehusar creer en él? Este es el mensaje, este es el sermón. ¿Crees o no crees? Y pues muchas veces, nos guste o no nos guste, hermanos, damos una respuesta al Señor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si saborearas el don de Dios, si deleitaras el don de Dios. Cristo es el don de Dios. Saborea a Cristo, deleítate. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cómo Cristo nos muestras a través de todos estos pasajes de la Biblia, cómo Cristo es el cumplimiento, Señor. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos para exaltar a su nombre. Pero no somos unitarios, somos trinitarios, exaltamos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque Cristo es nuestro mediador, nuestro fiador. Gracias porque por su obediencia hoy podemos tener las bendiciones del pacto, Señor.
Es por medio de Cristo, es por su obediencia, Señor. Qué deleite es escuchar y estudiar a tu Hijo Cristo, Padre. Pero, Señor, esto tiene una aplicación para nosotros. Ayúdanos a andar como Abraham anduvo, una vida de fe. No permitas que se turbe nuestro corazón. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es tu Hijo Cristo Jesús. En el nombre de Él es que oramos.